Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Adrenadix. Hoy estamos aquí para un vídeo de plegado de una campana de salto base y en este caso sin utilizar ningún tipo de pinzas ni accesorios. Va a ser un plegado simplemente con las manitas para que puedas realizarlo en cualquier lugar y aunque no dispongas de material. Lo primero que hago en mi caso es colocar los frenos. Para un salto slider up vamos a utilizar la posición de shallow brakes. Frenos poco profundos. Aquí tenéis el primero de los hollaos, en el cual vamos a meter el freno, comprobando que efectivamente ese freno está después de pasar la anilla, lo fijamos en su lugar y después con el velcro acabamos de asegurarlo. Ahí está, bien fijado con el velcro, y con el sobrante vamos a recogerlo con un elástico que tiene la propia banda en la parte posterior para que no dé lugar a problemas o pueda engancharse durante la apertura. Lo fijamos ahí en la parte de atrás, gracias a ese elástico, y pasamos a realizar lo mismo en el otro freno. Recordad, frenos poco profundos, lo metemos en el primero de los hollaos, lo colocamos hasta el fondo y fijamos el velcro para dejarlo en su posición. Posteriormente, de nuevo, recogemos el sobrante. Debemos asegurarnos dos cosas. Por una parte, que ambos frenos están en la misma posición, y por otra, también muy importante, que efectivamente la línea de freno está en el freno y después pasa por la anilla, de manera que está retenida. Corremos ahora las líneas exactamente igual que haríamos en una campana de paracaidismo. Utilizando los dedos, mantenemos separadas por una parte las líneas de freno de las líneas de las bandas delanteras y de las líneas de las bandas traseras. Exactamente igual que hacéis con cualquier campana de paracaidismo. Simplemente nos aseguramos de que todas las líneas están libres, de que no están enredadas unas con las otras y les damos un poquito de tensión tirando de todas estas líneas hacia la parte superior, hacia la propia campana. Ahora nos ponemos la campana en el hombro, aquí, eso es. Podemos incluso mover el slider un poquito hacia arriba en las líneas para que no nos moleste, lo dejamos cerca de nuestro hombro. Y como verás, aquí está la etiqueta que indica que esto es el lateral de la campana. Si buscamos y pasamos todo el material hacia adelante, nos llegaremos a encontrar de nuevo con otra etiqueta que indicará el lateral contrario. Muy bien, entre estos dos laterales lo que vamos a tener es precisamente el borde de ataque de nuestra campana, la nariz de nuestra campana. Así que empezamos a coger las celdas, aquí están, ¿de acuerdo? Y las colocamos cerca de nuestra cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La mayor parte de las campanas de base tienen 7 celdas. Ahora estiramos bien ese borde de ataque, asegurándonos de coger todas las bocas del borde de ataque y le damos un buen estirón para liberarlo, eso es, y poder meterlo entre nuestras piernas. Ahí está, exactamente igual que con tu campana de paracaidismo. Ahora, separando un poquito, tenemos el centro de la campana. En mi caso, encontrar el centro de la campana es muy fácil, ya que la celda central es negra y separa las dos mitades de la campana, mitad izquierda de color blanco y mitad derecha de color rojo. Ahora vamos a planchar el material entre los distintos grupos de líneas. Para ello comenzamos con las líneas A. En este caso, líneas A del lado derecho, las que están más cerca de mi cuerpo. Hay que buscar 4 líneas, aquí tenéis 1, 2, 3 y 4, que llegan efectivamente hasta la celda negra, y lo que vamos a hacer es, manteniendo las líneas en una posición central, cerca del centro de nuestro cuerpo, vamos a meter la mano con bastante profundidad del brazo y tratar de llevar todo el material hacia el exterior, hacia la derecha, pegado a nuestra cadera. Sacamos el brazo con cuidado y a continuación vamos a ordenar el material entre las líneas Bs y Cs. Para eso necesitamos encontrar las siguientes 4 líneas, efectivamente que también llegan hasta una celda negra. Esas son las 4 líneas. Metemos la mano con cuidado pero con profundidad y limpiamos, planchamos el material hacia el exterior mientras mantenemos la línea lo más centrada posible en el centro de nuestro cuerpo. Y ahora nos toca también, ¿de acuerdo?, limpiar ese material entre las líneas Cs y Ds. Esto hay que alargar un poquito más el brazo, ya que quedan un poco más abajo. Esas 4 líneas, las tenéis, que acaban también con una celda negra. Nos quitamos el estabilizador de en medio y tratamos de llevar el material, como hemos dicho, hacia el exterior, manteniendo las líneas centradas y encima de los otros grupos de líneas que hemos colocado previamente. Ese es el estabilizador, que ahora no nos interesa, vamos a dejarlo fuera de la opción. Vamos a limpiar el material de nuevo
hacia el exterior, manteniendo las líneas en el centro. Y por último, nos va a tocar separar el material entre los frenos y las últimas líneas, las líneas D. Las líneas de los frenos en mi caso son muy fáciles de identificar, ya sé que son 4 líneas de color rojo, y aquí están las otras que corresponden a las líneas D. Quedan bastante alejadas de nosotros, ahí las tenéis, las 4 líneas D. Y vamos a tratar también de colocarlas lo más centradas posible encima de los otros grupos de líneas, mientras el material tratamos de llevarlo también hacia el exterior. En este caso tampoco hace falta que sea muy preciso, ya que luego nos aseguraremos de que están en su posición. Este es el estabilizador que colocamos con su costura, también centrado encima del resto de las líneas, y ahora colocamos las celdas de la cola. Aquí están. Es muy fácil, ya que esa costura marca claramente la línea que van a seguir y por lo tanto se sitúa en línea recta con los demás grupos de líneas que ya hemos colocado previamente. Seguimos colocando las celdas de la cola. En algunos casos tenemos esa costura doble que nos indica la dirección en la que tenemos que colocarlo, y en otros casos además tenemos la línea unida. Llegamos hasta la celda central y de esta manera tendríamos todo el lado derecho de la campana completamente planchado ya. Tendríamos que hacer el mismo proceso con el lado izquierdo, para lo cual volvemos a realizar el mismo proceso. Buscamos las líneas A, las que están más cerca de nuestro cuerpo. Planchamos ese material que está entre las A y las B, sujetando las líneas en una posición central y llevando el material hacia el exterior. Ahí lo veis. Y ahora es todo exactamente igual que lo que hemos hecho en el lado contrario. La mejor manera de realizar este proceso, como veis, es mantener con un brazo pegadas las líneas al cuerpo y tratando de mantenerlas en la posición central, mientras que con el otro vamos metiendo el brazo, en este caso meteríamos el brazo izquierdo, para tratar de planchar el material entre unos grupos de líneas y otras. Nos podemos quitar los estabilizadores del medio para que no nos molesten. Este proceso es simplemente repetir lo que ya hemos hecho, es bastante mecánico y no tiene mayor dificultad. Vamos a dejarlo un poquito más rápido para que veáis todo el mismo proceso repetido del lado izquierdo. Y ahora vamos a proceder a colocar el nose, la nariz de la campana. Aún la tengo atrapada entre mis piernas, como veis. Lo que voy a hacer ahora es liberarlo y colocar correctamente el borde de ataque, las celdas que forman parte del borde de ataque. Voy a colocar, en este caso, 1, 2 y 3 celdas hacia el lado derecho. Encuentro la central, que en mi caso es de color negro, como veis, y coloco las otras 3 en el lado izquierdo. Ligeramente, eso es, desviadas ahí hacia el lado izquierdo. De esa manera tengo el borde de ataque dividido entre las celdas del lado derecho, la celda central y las celdas del lado izquierdo. Muy bien, ahora con el brazo, colocándolo lo más plano posible sobre esa superficie que he creado, eso es, el brazo derecho, trato de llevar la campana y extenderla. Con el brazo izquierdo sujeto las líneas. En este caso me voy a arrodillar y con un movimiento grácil y elegante voy a tratar de depositar la campana en el suelo, tratando de estropear lo menos posible, de modificar lo menos posible el planchado de los paños que he realizado previamente. Saco la mano por arriba, por la parte superior. De esa manera no solo ayudo a dar tensión a todo el conjunto, sino que de esa manera también evitaré estropear o de alguna manera modificar el planchado de los paños que he realizado previamente. Los dos procesos que voy a realizar a continuación no son imprescindibles para el plegado. En este caso lo que estoy haciendo es anudando el pull, un pequeño cordón, sobre las líneas. Esto evitará que cuando comienzo a realizar el proceso de planchado de los paños, estas líneas se abran demasiado, se me separe demasiado el material y las líneas queden muy separadas. Y en este caso también voy a colocar un poquito mejor el slider. Aquí tenemos los grommets del slider y es muy fácil saber cuál es la posición correcta del slider. Tenemos una parte convexa y una parte plana. La parte plana tiene que mirar hacia arriba y las partes convexas del slider se mirarán entre sí. Coloco eso, el trocito de slider entre las líneas. Como veis, las partes convexas se miran entre sí y las planas quedan mirando hacia la parte superior, hacia la campana. Ahí está. Partes convexas mirándose entre sí
y la parte plana del grommet superior mirando hacia la campana. Eso es. Coloco ahora, hago un pequeño rollo para tratar de que ese material, el mesh, me moleste lo menos posible y quede bien recogido. A continuación, lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos toda la campana está mirando hacia el suelo, el nose está mirando hacia el suelo y la cola está hacia arriba, lo que vamos a hacer es levantar todos estos paneles que hemos planchado previamente para encontrar las 3 celdas del lado izquierdo del borde de ataque. Levantamos todo hacia el medio tratando de no mover mucho ese material, de mantenerlo realmente en la misma posición en la que lo colocamos, y ahora vamos a venir a buscar las 3 celdas del lado izquierdo del borde de ataque. Aquí están, con el borde de ataque en gris, aquí están, estas 3. Bien, lo que hago es tener las 3 dándoles tensión y aplanando o aplastando el material contra el suelo, ahí está. Voy a tratar de siempre estirarlas muy bien y ponerlas en línea con las bandas que van hacia el contenedor. Eso es, la línea que va a marcar dónde voy a colocar el límite de estas celdas del borde de ataque va a ser la misma línea que lleva a las bandas y al contenedor. Pongo la segunda y ahora a continuación voy a poner también la tercera, siempre manteniendo tensión, siempre tirando un poquito hacia arriba del material para mantener esa tensión en el material y en las líneas. Ahí, estiro bien y ahora puedo colocar un pie justo sobre ellas para sujetarlas. Bien, vamos ahora a buscar, aquí están, como veis, las 3 celdas. Y ahora vamos a buscar el primero de los paños que hemos planchado en el primer paso. Este es. Busco las tiras que están en la parte superior exactamente del material. Tengo 3 tiras y estirando de estas 3 y cogiendo este material, metiendo un poquito el brazo y sacudiendo ligeramente, lo que voy a hacer es exactamente limpiar ese material, dejarlo completamente extendido. Puedo incluso, eso es, poniendo un poquito también ahí el pie en las tiras para sujetarlas, recordad siempre darle tensión, y después aplanarlo aún más y quitarle el aire, sacarle el aire, eso es, hacia afuera. Muy bien, busco el siguiente paño, eso es, aquí está, que tendrá otras 3 tiras en su parte superior, 1, 2, 3 tiras. Bien, les doy tensión, tiro de ese material hacia mí, alejándolo por tanto del contenedor y de nuevo sacudiendo ligeramente, eso es, lo plancho encima del paño anterior. Como veis queda bastante simétrico, pongo ahí, pongo el pie encima para que no se escapen y trato de sacar el aire y de aplastar el material. Eso es, para que ocupe lo menos posible. Voy con el último de los paños, aquí está, busco las 3 tiras, de nuevo en la parte superior, estiro de ese material hacia mí, tiro un poquito de este material, van a quedar más largas, lógicamente, ahí lo tenéis, y de nuevo plancho el material encima de los que ya tengo. Eso es, sujeto con los pies y saco el aire. Muy bien. Y ahora he llegado ya a la parte final, he llegado, ya que aquí tenemos el estabilizador, ¿de acuerdo? Ahí está esa costura, es el estabilizador, que le voy a poner en línea con todo lo anterior y a continuación coloco los pliegues de la cola encima unos de otros. Puedo seguir muy fácilmente, ahí tenéis las líneas rojas que marca que esas líneas o que esos pliegues son correspondientes a la cola, ¿de acuerdo? Una encima de otra, con cuidado, tratando de ser lo más meticuloso posible. Las voy poniendo, alguna como esta no tiene línea, tiene costura pero no tiene línea, y ahí, la última, penúltima que tiene color blanco, ¿de acuerdo? Ahora vendrá otra que tiene costura pero no tiene una línea, es en caso de esta campana, y por último ya llegaré hasta, exactamente, hasta una celda negra que indicará que he llegado hasta la mitad de la campana. Esa es la celda central, la parte posterior de la celda central de mi campana. Y ahí podéis ver el tail pocket, la celda negra, con el tail pocket que indica efectivamente que hemos llegado a la mitad de la campana. Vamos, por lo tanto, a repetir el proceso en la otra mitad. Para ello cogemos el lado derecho, en este caso de color rojo, levantamos todo con cuidado, tratando de no desordenar el material que previamente habíamos colocado y buscamos las 3 celdas
del lado derecho del borde de ataque. Recordad que el borde de ataque era de color gris, las celdas son de color rojo. Aquí las tenemos, tratamos de con cuidado colocar una encima de otra, aplastarlas bien, sacar el aire, mantener el material lo más limpio y aplastado posible para que ocupe el menor volumen. Ahí lo tenéis, 1, 2 y 3. Tiramos de todo el material hacia la parte superior, hacia nosotros, alejándolo del contenedor. Eso es, ponemos, ahí, con cuidado, ponemos el pie para sujetarlo e iríamos ya a buscar el material del primer paño, a colocar un poquito más limpio el material de ese primer paño. Buscamos las tiras. Tiene que haber 3 tiras, 1, 2 y 3. Tiramos de ella hacia nosotros, damos tensión, siempre, recordad, muy importante, y con la ayuda de la otra mano sacudimos el material ligeramente y lo extendemos ahí para que quede lo más plano posible. Podemos poner el pie encima de las tiras y de esta manera ayudarnos para sacar el aire y aplanar aún más el material. Ahora vamos con el segundo paño, buscamos de nuevo otras 3 tiras, les damos tensión, las llevamos hacia la parte superior, hacia nuestro cuerpo, y con ese material y ayudándonos de la otra mano sacudimos ligeramente y colocamos encima del primer paño que ya teníamos. Aplastamos las tiras con el pie, sujetamos y sacamos el aire de ese segundo paño. Vamos con el tercero, también tendrá otras 3 tiras que pasamos ahí a darles tensión, tirando hacia nosotros, y con ayuda de la otra mano efectivamente extendemos el material, sacudimos ligeramente y lo colocamos encima. Sujetamos de nuevo y sacamos el aire. Y hemos llegado ya, por lo tanto, a la parte final. Aquí estará el estabilizador con su costura, que situamos encima y en línea con todas las otras líneas que hemos ido colocando previamente, y vamos preformando la cola, las celdas que forman la cola, eso es, una encima de otra, línea encima de línea, en este caso costura encima de línea, ahí planchando hacia arriba. Ahí está la última de las líneas de la cola, le queda otra celda más con su costura, y por último llegamos ya a la celda negra, que indica que efectivamente hemos llegado hasta la mitad y tenemos ahí nuestra celda central de color negro. Todo el material está planchado y listo para que pongamos el slider y continuemos el plegado. En caso de que el material se haya abierto un poquito, se haya desparramado, lo que podéis hacer es buscar las tiras, eso es, las 3 tiras de la primera paño, eso es, las cogéis junto con las 3 tiras del primer paño del lado derecho, las juntáis y tirando hacia vosotros le dais tensión. Cogéis exactamente también esas 3 tiras del segundo paño y con todas ellas, incluso junto con la brida, tirando hacia vosotros conseguís dar más tensión y que todo el material quede más hacia el centro y se desparrame un poquito menos. Eso es, podéis tirar de estas 3 celdas a través de las tiras. Eso es, tirando de todo un poquito conseguís juntar el material. Vamos a pasar ahora ya, por lo tanto, a planchar aún más el material en la parte interior. Para ello buscamos las 4 líneas B, ahí tenéis las 4 líneas B, levantamos ligeramente con una mano y con la otra planchamos el material con cuidado de moverlo lo menos posible. Simplemente tiramos después para dar tensión, buscamos las 4 líneas C de ese lado izquierdo, levantamos y planchamos un poquito más ese material. Cogemos el material y junto con el anterior tiramos, damos tensión hacia arriba, tiramos de él, eso es, para tener el material y las líneas con la máxima tensión posible. Y por último buscamos las 4 líneas D. Aquí tenemos 2, se nos han escondido las otras que estarán por aquí. Vamos a ver. Aquí están. Bien, tenemos esas 4 líneas correspondientes a las D. Levantamos, planchamos ese material entre las C y las D. Tiramos de las C también hacia arriba, las colocamos encima de todos los grupos de líneas que habíamos puesto. Y por último incluso podemos abrazar un poquito la cola con ese material que está a partir de las líneas D. Es decir, abrazamos un poquito y hacemos que la costura caiga encima de todas las otras líneas y de las costuras del lado izquierdo. Repetimos el mismo proceso en el otro lado. Recordad que lo mejor es levantar con una mano, en este caso
Como veis, buscamos las 4 líneas B, levantamos con la mano derecha y con la izquierda planchamos un poquito el material hacia adentro. Todo está bastante colocado, no hay mucho que limpiar, pero bueno, esto nos puede llevar a dejar aún más limpio el plegado y hacer que el volumen que ocupe sea menor. Estiramos hacia arriba, siempre dando tensión, ahí lo tenéis. Y por último levantamos las líneas D, 4 líneas D, para planchar el material, eso es, entre las C y las D. Tiramos de las Cs, ahí veis la costura, la colocamos encima del resto de las líneas y por último, pues como decíamos, abrazamos con ese material de las Ds la cola. Ahí tenéis la costura y lo dejamos todo bien planchadito y muy bien ordenado. Toca ahora desanudar el pull, recordarlo, es muy importante, ha habido algún saltador que se lo ha olvidado y después se lo ha encontrado de manera nada agradable durante la apertura. Llevamos el slider hacia arriba, si el slider estaba bien colocado, veréis que él mismo, simplemente tirando con cuidado del mesh, va a encontrar su posición. Los grommets debemos asegurarnos que quedan en contacto con la campana, las partes planas miran efectivamente a la campana y las convexas se miran entre sí. Ayudamos un poquito tirando del slider hacia los lados a colocarlo para que quede plano ahí al lado de los paños que ya teníamos colocados y esto sería todo. Ahora deberíamos colocar un tailgate. Yo lo que hago en mi caso es coger con el pull y repasar de nuevo las líneas. Voy hasta los frenos, cojo las líneas rojas, en este caso, y anudándolas, o mejor dicho, abrazándolas ligeramente con el pull, voy a correrlas hasta arriba de la campana, es decir, voy a asegurarme de que estas líneas rojas no tienen ningún tipo de interferencia con las otras líneas. Las corro hasta arriba, de esta manera me aseguro que efectivamente están libres, tanto los frenos como estas líneas de las Cs y las Ds interiores, cojo todas estas líneas rojas y ahora coloco el tailgate. En este caso, en esta campana, yo no uso un tailgate tradicional, sino que uso un poquito de cinta de carrocero. Aquí tenéis la cinta, yo le suelo dar entre 2 vueltas o 2 vueltas y media, aunque hay gente que le da más o menos en función de sus gustos. Simplemente se trata de retener un poquito más estas líneas durante el proceso de la apertura. Ahí lo tenéis, dejamos el tailgate correctamente puesto y ahora no nos queda más que con cuidado coger exactamente la celda central de la campana para poder llevarla hasta donde hemos colocado el slider. Llevamos, manteniendo la tensión en esas líneas Ds, llevamos exactamente el tail pocket y por lo tanto la celda central. Con cuidado la llevamos hasta el slider. La colocamos ahí con su costura central marcando efectivamente el medio de la campana, pongo las rodillas y ahora lo que voy a hacer es abrazar con este material de la celda central, en mi caso negra, abrazar toda la cola, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, incluyendo el estabilizador. Vamos a amasar un poquito, sacando hacia los laterales el material y tratando de amasar esas celdas de la cola, tanto de un lado como del otro. Puedo tumbarme incluso para ayudarme en este proceso y sacar el aire, eso es. Voy aplastando el material, dejándolo debajo, asegurándome de enrollarlo, de envolverlo con la celda central y ahí ya estaría, efectivamente tiro un poquito de la brida para asegurarme que está y sale por el centro de la campana y esta parte del plegado ya habríamos finalizado. Ahora nos quedaría recoger las líneas. Para ello, lo primero es abrir el tail pocket con cuidado con el velcro. Hay que tratar de que este velcro dure lo máximo posible. Abrimos el tail pocket, lo dejamos ahí presentado y aquí es donde nos aseguramos, por supuesto, que la goma está en buen estado y ahora vamos a colocar todas las líneas dentro del tail pocket. Para lo cual vamos a soltar el peso que retiene el equipo y vamos a tirar de las líneas, ahí las vamos a recoger en un primer bucle, ahí está, ese primer bucle le damos una vuelta con la goma, aquí está, pasamos la goma una vez y ahora, una vez que la tenemos ahí, podemos ajustar la longitud que nos interesa para ese primer stow, para esa primera vuelta, esa primera coca. Ahí está, ajustamos la longitud que veamos adecuada y una vez que tenemos la longitud ajustada podemos realizar la segunda vuelta. Acordaros, muy importante siempre, de dar
una segunda vuelta a la goma en esta coca. Muy bien, lo hacemos ahí, exactamente, como veis las líneas no han perdido nada de tensión, lo colocamos en el lugar específico para ella, ahí está, y ahora sí vamos a recoger con ochos las líneas. Para ello tiramos hacia nosotros y manteniendo la tensión vamos distribuyendo esos ochos, primero más grandes, ahí está, y después cada vez un poquito más pequeños. Lo vamos haciendo manteniendo una mano fija ahí en el 8 y tirando del sobrante para ir trayéndonos hacia nosotros el equipo. Vamos haciendo 8 hacia un lado y al otro, poniéndolos encima unos de otros, exactamente, hasta que al final llegamos ahí y nos queda una pequeña porción sobrante para después ver ya los risers, ver ahí los mandos. Bien, lo distribuimos bien, cerramos el velcro asegurándonos de no pillar ninguna línea, mucho ojo con esto para que no se dañen durante la apertura y para evitar también un volcado de líneas. Ojo con esto, cerrar muy bien el velcro asegurándonos de no pillar ninguna línea en este lado y después en el otro. Muy bien, cerramos el otro lado del velcro y ya estamos dispuestos ahí para completar exactamente todos los velcros del tail pocket y asegurarnos de que las líneas están correctamente recogidas. Bien, ahora nos queda realizar unos pequeños pliegues de reducción para poder dar a la campana el tamaño adecuado para llevarla después al contenedor. Eso lo vamos a hacer primero en un lado y después en el otro. En primer lugar en el lado rojo. Bien, vamos a realizar un primer pliegue, como veis, hacia adentro de todo este material rojo sin coger el borde de ataque. Ahí lo tenéis. Plegamos todo hacia adentro. Podemos meter ahora las rodillas. Hacemos un pequeño enrollamiento de esa parte cercana al tail pocket, lo que llaman taily fold o plegado taily, para asegurarnos de retardar exactamente el inflado de la parte trasera de la campana. Lo dejamos ahí, podemos poner la rodilla si es necesario, en este caso queda todo muy planchadito. Hacemos lo mismo con el lado blanco, el lado izquierdo de la campana, llevamos todo hacia el centro hasta la costura central, ahí está, realizamos ese taily fold en el extremo inferior, eso es, cerca del tail pocket, y ya tenemos prácticamente toda la campana o ese pliegue de reducción. Ahí ponemos la rodilla para sujetarlo bien y ayudar a aplastar y sacar el aire. Y ahora lo que nos queda efectivamente es ese borde de ataque, llevarlo también debajo del resto del plegado. Para ello levantamos con cuidado con una mano y utilizando la otra mano a modo de cuña vamos a meter exactamente las 3 celdas de la nariz del borde de ataque, las vamos a meter debajo de su lado correspondiente de la campana. Eso es, utilizando como cuña lo ponemos ahí debajo con cuidado, tratando de no mover mucho el material que ya tenemos plegado, por supuesto, y colocado. Eso es, ponemos la rodilla para sacar y aplastar aún más el material y realizamos lo mismo en el otro lado. Cogemos esas 3 celdas del borde de ataque del lado rojo y las vamos a llevar también debajo de su lado correspondiente de la campana. Ahí está. Y ahora toca colocar la campana en el contenedor. Para ello lo que vamos a hacer es asegurarnos de que las bandas no tienen ningún tipo de vuelta, que los frenos están simétricos, están a la misma altura por lo tanto. Y ahora sujetando con el pie lo que vamos a hacer es precisamente para evitar que las líneas se salgan del tail pocket, colocar correctamente las bandas, sobre todo en la zona de los hombros, para presentarlas lo mejor posible a la hora de llevar la campana hacia el contenedor. Tenemos nuestro pull, efectivamente, metido por el loop, que nos va a permitir cerrar la parte superior del contenedor. Nos aseguramos de que queda todo bien presentado, abrimos el contenedor para tratar de que moleste lo menos posible a la hora de colocar el material de la campana sobre él. Ahora vamos a agarrar con una mano la campana, con la otra el contenedor y vamos a tratar de llevar el contenedor hacia la campana y no al revés. De esa manera nos aseguramos que vamos a mover o a modificar lo menos posible el material que hemos planchado previamente en la campana. Ahí la tenemos.
Ahora lo que vamos a hacer es con cuidado llevar la campana hacia abajo, hacia la parte inferior del contenedor, hasta que el tail pocket esté situado justamente en el límite que marca esa parte inferior del contenedor donde nos indique el fabricante. Ahí lo tenemos más o menos colocado, no se ha movido prácticamente nada y ahora nos aseguramos efectivamente que el tail pocket está en su sitio y después que los frenos y las bandas están correctamente colocados. El freno, que es un poco voluminoso en este caso, por el tipo de freno, tratamos de colocarlo en una posición lateral, no mirando hacia abajo, sino hacia el lateral del contenedor. Eso es, que la banda no tenga giros. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Ahí tenemos que en este caso el freno ahí está un poco aplastado. Tratamos de moverlo y de colocar, por lo tanto, ese freno en una posición lateral, mirando hacia el lateral del contenedor. Ahí está. Y nos aseguramos de que las bandas no tengan giros para evitar posibles problemas o line twists en la apertura. Ahí está, colocamos correctamente las bandas sin giros, cuidado que no se nos muevan mucho las líneas, ¿de acuerdo? Las que se nos muevan las podemos meter ligeramente ahí hacia el tail pocket y una vez que hemos realizado este proceso, pues estamos ya listos para realizar el primer pliegue. Nos vamos a ayudar de los brazos. En mi caso, el brazo izquierdo va a marcar el punto en el que voy a hacer ese pliegue. Ahí está. Y va a llevarme todo el material con el brazo derecho hacia la parte posterior. Recordad que la brida debe pasar siempre por la zona central. Pasamos ahí el pilotillo junto con la brida que queda en el centro. Y ahora comprobamos, efectivamente, ahí está el loop, ahí está el pull. Y la celda central ha quedado perfectamente colocada, completamente simétrica en el centro del contenedor. Vamos ahora a acabar de arreglar o de colocar el borde de ataque. Las tres celdas del lado izquierdo del borde de ataque que teníamos ahí, vamos a hacer con ellas un pequeño rulo, vamos a tratar de estirarlas un poquito y doblarlas, en este caso hacia adentro, 2 veces, 3 pequeños giros y las envolvemos con la celda central. De esa manera nos aseguramos de que el material queda en una buena posición, ahí está, y recogido para ayudarnos a cerrar correctamente el contenedor. Por supuesto, realizamos el mismo proceso en el otro lado. Tratamos de que efectivamente en esas 3 celdas de ese lado dar más o menos el mismo número de vueltas, el mismo número de giros en el material que las que hemos hecho previamente en el otro lado. Envolvemos con la celda central y ya estamos listos exactamente para realizar el segundo pliegue. Marcamos con el brazo el punto en el que vamos a doblar el material y con el otro brazo, pasándolo por debajo de todo el material, lo llevamos esta vez hacia la parte superior del contenedor. Eso es. La brida pasa por el lado central y como veis la cosa pues está bastante bien, ya que el lado derecho de la campana está formado por todas las celdas rojas y el lado blanco o el lado izquierdo está efectivamente todo ese material. En el centro la celda negra con una de las tiras que nos indica el centro de la campana. Vamos ahora, para acabar de cerrar el contenedor, de ayudarnos de nuestro propio peso. Vamos a colocar las rodillas, eso es, sobre el material que tenemos ahí. Podemos aplastar estos rulos, podemos aplastar estos rollos de material. Cuidado con la brida, debe salir, como decimos, por la parte central y entre los dos agujeros del contenedor, entre los dos hollados. Ahora cogemos el pull, lo pasamos por el primero de los agujeros de la solapa, eso es. Ayudamos con una mano, aplastamos ese material y lo llevamos justamente debajo de esa zona de los hombros. En este tipo de contenedor es importante rellenar un poquito también esa parte del contenedor. Dependiendo del tipo de contenedor que estéis usando, deberéis poner más o menos volumen de campana en un lado u otro del contenedor. Pasamos ahora por el siguiente hollado, exactamente el siguiente agujero del contenedor, la siguiente solapa. En mi caso cierra primero la solapa izquierda y luego la derecha. Nos aseguramos de que la brida sale entre esos dos agujeros, efectivamente, ahí está. Y lo que hacemos es, quitando una rodilla, llevamos el pull hacia el otro, hacia la otra solapa, hacia la última de las solapas de la parte superior, quitamos la rodilla y ayudándonos de la mano y comprimiendo y aplastando un poquito el material, ayudamos a cerrar este primer loop. Ahí está. Vamos ahora a cerrarlo. Como veis, no se necesita una excesiva fuerza, ya que el plegado ha sido bastante bueno y la campana tiene poco volumen.
importante que no quede nada de material sobre los grommets, que no se roce ese material y se pueda dañar. De esa manera aseguraros muy bien que cuando tiráis del loop con el pull, no estáis atrapando o pinzando material de la campana. Dejamos ahí, realizamos un pequeño giro en la brida y pasamos el primer pin exactamente por el loop superior. Ahí está. Sacamos el pull con cuidado de dañar lo menos posible el loop. Ahí está. Y ahora nos toca cerrar la parte inferior del contenedor. Podemos también arreglar un poquito ese volumen que tenemos ahí, ayudar a distribuir más o menos el material para que quede repartido lo mejor posible en el contenedor. Ponemos el pull en el loop inferior, eso es, pasamos por la primera de las solapas, en este caso solapa izquierda, tiramos un poquito y ayudándonos de la mano colocamos el material y el fondo del contenedor para darle la mejor forma posible. Ahí está, evitamos que el material quede pinzado entre las solapas y tampoco a través de los grommets de esas solapas. ¿De acuerdo? Como veis, tampoco es necesario realizar mucha fuerza. Una vez que el plegado está bien hecho y hemos reducido correctamente el volumen de la campana, apenas si se necesita una gran fuerza para poder cerrar el contenedor. Ahí está. Ya tenemos el loop de la parte inferior fuera. Colocamos el pin que va a cerrar. Ahí está. Nos aseguramos de que todo está bien, de que la brida sale a través de esos dos pines correctamente. Y ahora ya podemos sacar también el pull a través del loop. Podemos ahí sacar el pull. Tiramos del con cuidado, tratando de, como siempre, no dañar el loop demasiado. Y ya tendríamos nuestro plegado finalizado. Ahora siempre quedaría, pues bueno, ajustar un poquito, darle una mejor forma al plegado para que el volumen quede bien distribuido y para que nos ajuste correctamente el contenedor en la espalda. Con cuidado de no pisar la brida, mucho cuidado, porque si no todo el trabajo se vendría al traste. Colocamos primero, eso es, los hombros, correctamente las solapas de los hombros, ambas. Le damos un par de sacudidas para llevar el material hacia el fondo del contenedor, en este caso, y después también colocándolo en el suelo podemos aplastar en aquellas zonas en las que veamos que hay más volumen y acabar de ajustar un poquito la forma, eso es, del contenedor para que presente, pues eso, la forma lo más anatómica o lo más ergonómica posible para nuestra espalda. Acordaros de cerrar las solapas, por supuesto, para que la brida no quede expuesta, también la solapa de la parte superior, en este caso la solapa que llamamos de alta velocidad. Y ahora lo único que nos quedaría sería plegar el pilotillo. Quitamos todas las vueltas a la brida. Encontramos el pilotillo, eso es, y buscamos la costura, exactamente con la cual el pilotillo no tiene tampoco ninguna vuelta. Esa costura que va a quedar en el centro. Arrastramos todo el mesh hasta el material, formamos una especie de seta y una vez que tenemos esta seta la colocamos boca abajo. Eso es, boca abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es, sobre toda esa costura que tenemos localizada y que marca el medio, digámoslo así, del pilotillo, vamos a doblar la brida, eso es, sobre el propio mesh del pilotillo y colocar esa parte rígida en el centro de la seta que hemos formado. Ahora se trata de recoger la brida, exactamente, realizar varias vueltas con esa brida, unas sobre otras, para tratar de crear una estructura plana y rígida en la parte central. Eso es. Ahí lo dejamos, toda la brida sobre otra. Y para añadirle aún más rigidez y más material a esa parte central, vamos a llevar el mesh sobre esa brida que previamente hemos doblado unas vueltas sobre otras. Ahí está, llevamos el mesh de un lado y llevamos el mesh también del otro lado del pilotillo, creando aún una zona con más material y con más rigidez. Ahora doblamos el ZP hacia la brida, eso es, y aquí tenemos el pilotillo prácticamente como una semicircunferencia. Exacto. Ahora, sujetando bien con la mano, no perdiendo esa línea central que es rígida y en la cual está recogido todo el mesh y la brida,
lo que vamos a hacer es acabar de doblar el ZP, el material de ZP que nos queda, sobre esa misma estructura plana central que hemos creado. Ahí está, en forma de rulo o en forma de varios pliegues que al final van sobre esa misma estructura plana. Exactamente, recogemos y tratamos de hacer una forma de torpedo, una forma lo más recogida posible, comprimiendo ese ZP lo máximo posible sobre la brida y el mes que previamente habíamos colocado, y de esta manera creamos un pilotillo recogido lo más alargado y lo más rígido posible. Ahí está, lo sujetamos con la mano y ahora no tenemos más que, levantando el contenedor y colocándolo un poquito sobre un lado, comenzar a situar exactamente el pilotillo sobre el bolsillo del contenedor. Ese torpedo nos asegurará exactamente que el volumen que tenemos en ese pilotillo es el mínimo y que además todo el material de ZP está en contacto con el bolsillo, lo cual garantizará que durante la apertura roce lo menos posible durante el momento de lanzarlo. Recogemos la brida bajo la solapa para asegurarnos de que en ningún momento pueda coger aire y causar una apertura prematura, y ya estaría todo el equipo completo y listo para saltar. Espero que te haya gustado el vídeo, que lo hayas disfrutado. Simplemente recordarte que saber plegar tu paracaídas de salto base no te convierte en un saltador base, así que simplemente ten mucho cuidado, realiza un curso de salto base tutorizado y nos vemos en los siguientes vídeos.